Hola, mi nombre es Dana Pérez y en este video mis compañeras y yo estaremos desglosando los temas trabajados en clase. Yo en lo particular les hablaré sobre los compresores, las válvulas y el accionamiento de válvulas. Hola, mi nombre es Eileen Arias y les estaré hablando acerca de lo que son cilindros hidráulicos, bombas hidráulicas y motores hidráulicos. Hola, mi nombre es Alicia y yo les voy a hacer la voz en los temas mangueras hidráulicas, principios de Pascal, Bernoulli y Arquímedes y también en la simbología. Principio de Pascal. Este nos dice que cuando se aplica una determinada presión a un fluido que está en un recipiente, el mismo valor será repetido a cada una de las partes que lo conformen. Esta explicación que se hace de cómo la presión que ejerce un fluido que se encuentra en equilibrio y no puede comprimirse, se transmite con la misma intensidad en todos los puntos de dicho fluido, sin importar la dirección. A continuación se muestra la fórmula del principio de Pascal, donde P es la presión total de la profundidad. El principio de Pascal lo podemos observar en los frenos hidráulicos, neumáticos que tienen los automóviles, elevadores hidráulicos y prensas hidráulicas. Principio de Arquímedes. Esta historia cuenta que el rey Hierón II le pidió a Arquímedes determinar si su corona estaba hecha de oro o de plata. Arquímedes tenía que resolver el problema sin dañar la corona, así que no podía fundirla para calcular su densidad. Cuando tomaba un baño, notó que el nivel del agua subía en la tina cuando él entraba, y supo que esto podría utilizarse para determinar el volumen de la corona. Debido a la compresión del agua, sería despreciable, la corona, al ser sumergida, desplazaría una cantidad de agua igual a su propio volumen. Con este experimento, Arquímedes descubrió que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido, ya sea líquido o gas, experimenta una fuerza vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. El principio de Arquímedes puede ser representado mediante la siguiente fórmula, en la que P fluido es el peso del fluido que se desplaza al sumergir un cuerpo en él. Este principio se ve representado en la vida diaria en los flotadores que utilizamos en las piscinas, los submarinos, los globos aerostáticos y los barcos. Principio de Bernoulli. Este dice que la suma de energía potencial y cinética en los varios puntos del sistema es constante si el flujo es constante. Cuando el diámetro del tubo se modifica, la velocidad también se modifica. La energía cinética aumenta o disminuye, en tanto, la energía no puede ser creada ni tampoco destruida. Este principio se ve aplicado en las chimeneas. Cuando más rápido sopla el viento sobre la boca de una chimenea, más baja es la presión. En consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor. En la natación, cuando las manos del nadador cortan el agua generando una menor presión y mayor propulsión. En la tubería, si reducimos el área transversal de una tubería para que aumente la velocidad del fluido que pasa por ella, se reducirá la presión. En la aviación, los aviones tienen la parte superior del ala más curvada que la parte inferior. Esto causa que la masa superior del aire, al aumentar su velocidad, disminuye su presión, así creando una succión que sustenta la aeronave. Esta es la expresión matemática del principio de Bernoulli. Las mangueras hidráulicas. Las mangueras son tubos largos de un material flexible que generalmente es la goma, que sirven para conducir por su interior un fluido de un lugar a otro, tomándolo por uno de sus extremos y expulsándolo por el siguiente. Normalmente las mangueras hidráulicas están fabricadas por un caucho sintético. Partes de las mangueras hidráulicas. Tubo interno. Es el componente más interno de la manguera que se encuentra en contacto directo con el fluido. Refuerzo. Componente intermedio de la manguera. Contiene el tubo interno. Cobertura. Es el componente más externo de la manguera.
Provee un lugar para la identificación y protege el refuerzo de las agresiones del medio ambiente. Tipos de mangueras hidráulicas. Manguera hidráulica de baja presión. Es usada en trabajo con presiones menores a los 300 libras por pulgada. Normalmente para el paso de fluidos de combustible, aceite lubricante a alta temperatura, aire, agua y anticongelantes. Manguera hidráulica de mediana presión. Es utilizada para el transporte de aceites minerales, hidráulicos y emulsiones de agua y aceite. Son muy flexibles y están presentes en maquinaria pesada como son los tractores, camiones, dirección hidráulica y cilindros hidráulicos para equipos de elevación. Manguera hidráulica de alta presión. Son empleadas para aplicaciones que requieran presiones de trabajo elevadas, por ejemplo en máquinas y equipos fuera de carretera. Mangueras hidráulicas de muy alta o extrema presión. Son las más robustas y pueden trabajar de 5000 a 600 psi. Son utilizadas para equipos de construcción y maquinaria pesada con ambos súbditos de presión. Problemas. Erosión del tubo. Es causado por una corriente concentrada de un fluido que va a alta velocidad. Compatibilidad del fluido. Los fluidos incompatibles hacen que la manguera se deteriore y se hinche. Calor extremo. El sobrecalentamiento del ensamble hará que la manguera se ponga muy rígida. Ensamble incorrecto. La contaminación puede causar varios problemas para un ensamble de manguera hidráulica. Estos restos contaminarán todo el sistema hidráulico. A nivel internacional, la norma ISO es la que se encarga de representar los símbolos que se deben utilizar en los esquemas neumáticos e hidráulicos. La simbología se puede dividir en conexiones de instrumentos de medición y mantenimiento. Aquí se encuentra todo lo que es como manguera, lubricador, filtro, manómetro, entre otros. Bombas y compresores, donde se encuentran toda la simbología de las bombas y los compresores. Mecanismos, también llamados actuadores, que son todos aquellos que van a recibir la función y van a ejercer la acción. Válvulas direccionales. Y accionamientos. Los compresores son máquinas especialmente diseñadas y construidas para aumentar la presión en los gases. Lo más común es que se comprima aire, pero en la industria es frecuente la necesidad de comprimir otros gases. Las partes que tiene un compresor son la toma de aire, el bloque compresor, el manómetro de depósito, el depósito, el tubo colector, la válvula de purga, válvula antirretorno, salida de aire comprimido, manómetro de salida, reductora de presión, presostato y botón de arranque o parada. La principal clasificación de los diferentes tipos de compresores se realiza por su principio de funcionamiento básico. En este caso, los compresores quedan divididos en dos grandes grupos, que son los compresores de desplazamiento positivo y los compresores dinámicos. El principio de funcionamiento de los compresores de desplazamiento positivo se basa en la disminución del volumen del aire en la cámara de compresión donde se encuentra confinado, produciéndose el incremento de la presión interna hasta llegar al valor del diseño previsto, momento en el cual el aire es liberado al sistema. Los compresores de desplazamiento positivo se subdividen en otros tipos, que son
los compresores de pistón o émbolo, que son los más utilizados, los compresores de tornillo, compresores de paletas, compresores de lóbulos o émbolos rotativos, compresores scroll y bombas de vacío. El principio de funcionamiento de los compresores dinámicos se basa en la aceleración molecular. El aire es aspirado por el rodete a través de su campana de entrada y acelerado a gran velocidad. Después es descargado directamente a unos difusores situados junto al rodete, donde toda la energía cinética del aire se transforma en presión estática. A partir de ese punto es liberado al sistema. Estos compresores se subdividen en dos grupos, que son compresores centrífugos axiales y compresores centrífugos radiales. Fallas más comunes en un compresor. Muchas son las posibles fallas en un compresor y las variables que las causen. Por ejemplo, el compresor no marcha en absoluto. Podría ser por falsos contactos en el cableado eléctrico o desconexión, bajo nivel de aceite en el motor o el switch de presión no está haciendo contacto. Otro problema podría ser ruido excesivo al operar debido a que la polea, banda o volante están flojos o por falta de aceite en el cárter. Otro problema podría ser que el compresor esté haciendo golpeteos. Esto podría ser por desgaste de valeros, desgaste de cojinetes o que tenga el volante flojo. Un compresor puede tener múltiples usos. A veces se utiliza de manera intermitente en un taller, en una llantera, un restaurante, en una planta procesador, etc. A veces se utiliza de manera continua en bombeo de productos, embotelladoras de gaseosas o cervezas, sopladores de bolsas y envases plásticos. Una válvula no es más que un dispositivo que abre o cierra el paso de un fluido por un conducto en una máquina. Tiene diferentes partes, dentro de las cuales está el diafragma, la caja del diafragma, la varilla, el asiento, la aguja, el portaaguja, el resorte, guía de resorte, vástago de ajuste, sedazo de entrada, entre otros. Una válvula, como cualquier otro aparato, sufre problemas. Dentro de las principales fallas se puede mencionar una desalineación en el inserto para asiento de válvula o la guía de válvula. Esto debido a que el asiento o la guía de la válvula no se ha mecanizado centradamente. Otro problema puede ser que el uso de chavetas de sujeción de la válvula estén desgastadas. Y otro problema, el montaje de válvulas que esté doblado. Esto debido a la flexión del vástago. Una válvula se puede utilizar en distintos lugares, como son en los talleres de hidráulica, en el tanque de gas, en una llave de agua, etc. Existen diferentes tipos de válvulas, dentro de las cuales se encuentran válvula de compuerta, válvulas de macho, válvulas de globo, de bola, de mariposa, válvulas de diafragma, válvulas de apriete, válvulas de retención y de desahogo. Las mismas se subdividen en válvulas de retención, válvulas de retención de columpio, válvulas de retención de elevación, válvulas de retención de mariposa y válvulas de desahogo. La palabra accionamiento define la puesta en marcha de un mecanismo. Refiriéndonos al accionamiento de válvulas, define la puesta en marcha de las mismas.
El accionamiento de válvulas se puede descomponer en 4 tipos. Accionamiento manual, que se realiza mediante un pulsador, palanca o pedal. El accionamiento mecánico, que se realiza neumáticamente por el pulsador, rodillo, muelle o enclavamiento mecánico. Está también el accionamiento neumático, que se realiza neumáticamente por presión, por depresión, por presión diferencial, por accionamiento a baja presión o por servopilotaje. Por último, el accionamiento eléctrico, que se realiza mediante un electroimán o relé o bien mediante un imán servopilotado. Los principales causantes de problemas en el accionamiento de válvulas son el polvo, las roscas cuando están oxidadas, los resortes quebrados, cuando los contactos están pegados, el mal montaje de la válvula, podría ser por fisuras y porque el accionamiento tiene basura. Una bomba hidráulica es una máquina generadora que transforma la energía con la que es accionada, generalmente energía mecánica, en energía del fluido incomprensible que mueve. Las partes de esta son las siguientes: el armazón, que se trata de la carcasa que protege a todas las partes internas de la bomba; el impulsador es el que gira y destruye el refrigerante en el sistema de enfriamiento; la entrada y la salida, que se trata de los huecos que posee toda bomba de agua por donde entra y sale el agua; el interruptor de presión, que es la parte que se enciende cuando detecta una disminución en la presión dentro del sistema de plomería, donde automáticamente activa la bomba para que envíe una mayor cantidad de agua a presión; el casco, que se trata de la capa exterior que suele cubrir la bomba; el rotor, que también llamado en ocasiones rodetes o impulsor, que es el dispositivo utilizado para impulsar el agua que contiene el armazón. Estos pueden tener un sistema de álabes o de aspas. Y por último está el motor, que es la parte de la bomba de agua que hace que el eje del impulsor y que el impulsor mismo se mueva para hacer pasar el agua de un lado al otro. Existen distintos tipos de bombas, entre los cuales están las bombas de desplazamiento positivo o volumétricas, en las que el principio de funcionamiento está basado en la hidrostática, de modo que el aumento de presión se realiza por el empuje de las paredes de las cámaras que varían su volumen. Está también las bombas de émbolo alternativo, que en estas máquinas el movimiento del fluido es discontinuo y los procesos de carga y descarga se realizan por válvulas que abren y cierran alternativamente. También están las bombas volumétricas rotativas o rotoestáticas, en las que una masa fluida es confinada en uno o varios compartimientos que se desplazan desde la zona de entrada de baja presión hasta la zona de salida de alta presión de la máquina. Y por último están las bombas rotodinámicas, en las que el principio de funcionamiento está basado en el intercambio de cantidad de movimiento entre la máquina y el fluido, aplicando hidrodinámica. Estas, como tales, presentan distintos problemas, entre los cuales se encuentran la tolerancia insuficiente, la contaminación por materias finas y gruesas y por último presión excesiva. Algunos lugares donde esta se aplica es en equipos pesados, en vehículos y en todos lugares que se requiere una presión constante. También están los motores hidráulicos, que es un actuador mecánico que convierte presión hidráulica y flujo en un par de torsión y un desplazamiento angular, es decir, en una rotación o un giro. Su funcionamiento es inverso al de las bombas hidráulicas y es el equivalente rotatorio del cilindro hidráulico. De esto también existen diversos tipos, entre los cuales están motores de engranajes, que son de tamaño reducido y pueden girar en los dos sentidos, pero el par es pequeño.
Son ruidosos y pueden trabajar a altas velocidades, pero de forma análoga a los motores de paletas. Están los motores de paletas también, que tienen la misma estructura que las bombas de paletas, pero el movimiento radial de las paletas debe ser forzado, mientras que en las bombas se debe a la fuerza centrífuga. También están motores de pistones, que son los más empleados de todos, ya que consiguen la mayor potencia trabajando a altas presiones. En función de la posición de los pistones con respecto al eje podemos encontrar otras más. También están las partes de estas, que son la bomba de control de presión, la bomba de relleno, reservorio, filtros de aceite de alta presión, indicador regulador, cilindro principal, líneas de transmisión hidráulica, entre otras que las componen. Estas también presentan distintos problemas o fallas, entre las que se encuentran la mayoría de las fallas son causadas por el uso de fluidos inapropiados. Las malas conexiones pueden permitir el ingreso de contaminantes y aire en el sistema. No instalar el motor de forma correcta puede causar desgastes primitivos en los rodamientos. Estos motores suelen utilizarse en transmisión de tornos, motores de ruedas para vehículos y torres de perforación, y también pueden utilizarse en lo que son zanjadoras. También tenemos los cilindros hidráulicos, que son mecanismos que constan de un cilindro dentro del cual se desplaza un émbolo o pistón y que transforma la presión de un líquido mayormente en energía mecánica, también llamados motores hidráulicos lineales. Son actuadores mecánicos que son usados para dar una fuerza a través de un recorrido lineal. De estos también existen diferentes tipos, entre los cuales se encuentran el cilindro de simple efecto, que es uno de los tipos de cilindros que hidráulicamente solo se moverá en un solo sentido, y el movimiento opuesto lo realiza por un medio mecánico, como puede ser un muelle o por la ley de gravedad. También está el cilindro de doble efecto, que son tipos de cilindros los cuales generan movimientos en los dos sentidos por medio de la energía hidráulica. Estos tienen dos conexiones hidráulicas, una de ellas es para extraer el pistón y la otra para contraer el pistón por medio de los componentes del circuito hidráulico. El cilindro de buzo, que es un tipo de cilindro que solo tiene una cámara, funciona como cilindro de simple efecto y retorna normalmente por la gravedad o al actuar sobre algún elemento mecánico como una palanca, entre otros. También están los cilindros telescópicos, que es un tipo de cilindro hidráulico que puede ser de simple o doble efecto, y que su principal característica es que se expande y contrae por medio de vástagos que van por tramos que uno está dentro del otro. Las partes de este son el barril, que aquí es donde el aceite entra y sale de los cilindros hidráulicos. Normalmente cuando el aceite entra por el puerto de entrada, entra a presiones fuertes o altas. Entonces, por ende, el barril tiene que ser fuerte o resistente. Los sellos hidráulicos, que son los que bloquean el paso del aceite de un lado al otro del pistón de los cilindros hidráulicos, o sea que no permiten que el aceite que va entrando llegue hasta el puerto de salida. También está compuesto por el vástago, que es una barra más o menos cromada que permite la transmisión de fuerza que se genera por la presión de entrada de aceite en los cilindros hidráulicos. Por último, el pistón, que también es conocido llamado por émbolo, que este es empujado por el flujo de entrada y de salida dentro del barril, y ya que el vástago está soldado a él, cuando el pistón se mueve hacia cada uno de los lados del cilindro, el vástago se contrae o se extrae. Estas también presentan problemas principales, entre los cuales se encuentran la instalación inadecuada del mismo, las fugas, que es muy frecuente, y por último la descomposición del material del sellado. Y algunos lugares donde este puede aplicarse es en los brazos de grúa y amortiguador.